Miguel Aspiazu Carbó, embajador que fue de la República del Ecuador en España, descubrió el año 1966 en el Archivo Nacional el titulado Proyecto de Decreto sobre la emancipación de la América y su confederación con España, formando un grande imperio federal. Plan de reconciliación entre la España y la América, gestado en 1820. La esencia del plan consistía en una confederación entre América y España. La base de la Confederación era el reconocimiento explícito por parte de la monarquía de la independencia de los Estados americanos. Esta asociación política o imperio compuesto de repúblicas perfectamente independientes reunidas para su felicidad bajo la presidencia, no bajo el dominio de una monarquía constitucional, convocaría a una dieta confederal, supremo parlamento del imperio hispano-criollo. Existiría libertad de comercio dentro de los marcos del imperio, creándose un Zollverein aduanero para construir un mercado nacional único. Todo español que se radicase en América adquiriría automáticamente los derechos de ciudadano americano y viceversa. En caso de guerra se prestarían auxilio recíproco todas las partes de la Confederación. Cada una de las partes confederadas miraría cada una como amigos o enemigos suyos a los amigos o enemigos de la otra. Pero todo quedó en un proyecto, esperando que 200 años más tarde se perfeccione. Entretanto, veamos qué hacían los artífices de la atomización de España. No es este lugar para tratar la actuación de agentes británicos que con el título de libertadores entregaron la España americana atada de pies y de manos a sus verdugos británicos. Aquí vamos a tratar de los agentes británicos que desarrollaron esa misma labor en la España peninsular. El 10 de febrero de 1817, día de la célebre batalla de Chacabuco, que puso fin a la presencia española en Chile, salió Rafael Maroto de Santiago, acompañado de sus ayudantes. Parece ser que Maroto anduvo en negociaciones secretas con el agente británico José de San Martín, que dirigía el ejército separatista. El combate comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 2 de la tarde. En la madrugada del día 13, poco después de pasada la medianoche, tuvo lugar en Santiago una junta de guerra. En ella prevaleció el criterio de Maroto, por el que el Ejército Nacional se retiraba de Valparaíso con el objetivo de embarcarse hacia el Perú. En diciembre de 1820 y enero de 1821 se produjeron tensiones entre los realistas del Perú que acabaron con el motín de los Canterac, Valdés, Rodil, Seoane, Perraz, Espartero, etc., en favor de la Serna, liberal y apoyado por la joven oficialidad y contra el virrey legítimo Pezuela. Se trató de un plante de una sedición de los que 4 años más tarde recibirían el apodo de Ayacuchos. En las zonas donde se desarrollaba un conflicto encarnizado entre realistas y secesionistas, en Venezuela, Nueva Granada y Chile, se produjo un acuerdo de cese al fuego entre los secesionistas y los ejércitos realistas que favoreció a las fuerzas independentistas. El cese al fuego básicamente significó la rendición de los ejércitos realistas y el logro de la denominada independencia en Venezuela y Nueva Granada, como también en Chile. En Perú, el cese del fuego facilitó la invasión de San Martín, que concluyó con la toma de Lima. A la limón de lo acontecido en América, en ese lapso de tiempo, en la península se producían otros acontecimientos que acabarían siendo decisorios en el proceso de descomposición nacional y muy concretamente en el desarrollo de las guerras separatistas de América. En ese ámbito, el 1 de enero de 1820, en Cabezas de San Juan, en Sevilla, Rafael de Riego se negó a encabezar la expedición a América. Durante 2 meses el ejército de Riego permaneció sublevado recorriendo Andalucía sin que el gobierno pudiera impedirlo, ya que por todo el país se multiplicaban los pronunciamientos liberales y los levantamientos campesinos. El 3 de enero el coronel Antonio Quiroga, designado para encabezar el movimiento, tomaba San Fernando y se disponía a entrar en Cádiz, que era el objetivo más importante. Casi 2 meses después de la asonada de Riego, y cuando ya se encontraba derrotado y fugitivo, el 21 de febrero el coronel Acevedo siguió los pasos de aquel en La Coruña y O'Donnell, masón por cierto, que partía con un ejército para reprimir a Riego en Ocaña el 1 de marzo. Le siguieron Zaragoza el 5 de marzo, en Barcelona el 10 y Pamplona el 11. La España de pandereta. Y entre tanto, ¿qué pasaba en América? La defección de Riego tuvo sus valedores, entre ellos Espartero, y tuvo sus detractores, entre ellos Olañeta.
La prensa, a ambos lados del Atlántico, no era ajena a la cuestión. Así, en un periódico del Cuzco se decía: los americanos no han llegado a comprender qué clase de guerra debe adoptarse en el Perú. No puede haber guerra entre españoles y americanos, pero sí debe haberla entre españoles contra Fernando, quien trata de destruir los derechos del ciudadano. Queda manifiesta la división del ejército entre liberales y realistas, algo que se incrementaría hasta la batalla de Ayacucho. Por otra parte, Espartero había sido destinado a América el año 1815 tras su formación militar bajo el mando del general Pablo Morillo, habiendo tomado parte en la toma de la isla Margarita, siendo destinado posteriormente al Alto Perú con el empleo de capitán y a poco comandante, pero no por méritos, que sin duda los tuvo del nivel de sus compañeros, ni por antigüedad. Espartero recibió con algazara la noticia de la defección de Riego, realizando celebraciones en establecimientos militares que se encontraban bajo la jurisdicción de Maroto, a la sazón presidente de la provincia de Charcas. El general Olañeta se enfrentó al virrey de la Serna, momento que fue aprovechado por los agentes británicos encabezados por Bolívar para acometer el Perú. Algo oscuro, no obstante, hay en todo ello, pues Olañeta mantuvo entrevistas con Bolívar. Oscuro, como oscuro fue el manifiesto que tras la defección de Olañeta divulgó Espartero, a la sazón jefe del Estado Mayor del Ejército del Sur, manifiesto en el que un liberal como él hacía mención de la divina providencia y señalaba: él pretende haceros creer que la desprecian los jefes beneméritos que tantas pruebas os han dado de sus virtudes. Los suponen enemigos de nuestro adorado monarca, el señor don Fernando VII, y nadie como vosotros puede desmentir a este impostor inicuo. A vosotros apelan estos varones ilustres que viven tranquilos con la seguridad de que les haréis la justicia que tanto merecen. Lo que sí es cierto es que Olañeta, después del desastre de Ayacucho en diciembre de 1824, continuó hostigando a los colonialistas británicos y a sus nacientes naciones títere, fortificado en Potosí con los mismos apoyos de la España peninsular con los que había contado hasta el momento, o sea, ninguno, y con los dicterios de los liberales. Como también es cierto que durante 1822 y 1823 los liberales habían estado tratando la mutilación de la patria con los agentes británicos que representaban a los nacientes gobiernos de la Nueva España, Guatemala, Chile, Costa Firme y Buenos Aires, con los que llegaron a acuerdos que fueron presentados a la Serna para que diese su conformidad. Ya se trataba para los liberales de pura cuestión económica y de comercio, a imagen y semejanza de lo que habían aprendido de sus amos británicos. Y estos asuntos, por delegación del virrey La Serna, serían tratados por Espartero en la Conferencia de Salta, celebrada a finales de 1823 y cuya validez sería revocada por Fernando VII el 24 de diciembre del mismo año. Para defender los asuntos tratados en Salta, La Serna comisionó a Espartero, que embarcó en un bergantín inglés, curiosamente, en el que llegó a Cádiz el 28 de septiembre de 1824. A su vuelta a Perú, ya con un Bolívar triunfante, fue hecho prisionero, según él mismo relata, en el más lóbrego calabozo de la cárcel pública, de donde él mismo dice que escapó en 1825, arribando posteriormente a Burdeos, donde permaneció varios meses sin determinar qué le mantuvo allí ese tiempo, alegando falta de recursos económicos. Bien, llegó a España con un buen montante en oro que sus panegiristas achacan que ganó jugando a las cartas. En algunas biografías que de Espartero se publicó en la época, se calificaba al personaje de inepto, envidioso, ingrato, incorregible, ambicioso, muy amigo sobre todo de que los errores ajenos se convirtiesen en ventaja propia. No es justamente esa opinión la que manifiestan otros biógrafos, quienes, como Flórez, veían como normal todo lo que hacía. Al respecto de Espartero dice Carlos Marx. Lo más digno de llamar la atención es que ese héroe recibió su bautismo histórico con ocasión de una derrota y no de una victoria. En el transcurso de 7 años de guerra carlista, ni una sola vez dio uno de esos pasos audaces que dieron pronto a su rival Narváez la gloria de haber dirigido la guerra con nervios de acero. Espartero tenía la facultad de exagerar considerablemente los pequeños éxitos, y su fortuna consistió en que Maroto
le rindiera precisamente a él las últimas fuerzas militares del pretendiente. Fernando VII, incapaz de controlar a los rebeldes, no ya en los lejanos territorios de América, sino en los más cercanos de la España peninsular, juró la Constitución de 1812. Se iniciaba así una nueva y breve etapa de la historia de España, el trienio constitucional. La suma de estas actuaciones consiguieron lo que no habían conseguido unidos los británicos y sus agentes, los libertadores, en América. Así, el 24 de junio del 21 se produjo la batalla de Carabobo, que selló la derrota en Venezuela. En ella, el ejército español, compuesto aproximadamente por 4.000 soldados, se enfrentaba a una fuerza anglo-separatista de aproximadamente 10.000 hombres. De esos 4.000 hombres desertaría la caballería criolla, compuesta por unos 1.500, a mitad de la batalla. Con todos estos antecedentes, en agosto del 24, Lima caía nuevamente bajo la órbita de Bolívar. La actividad masónica resultaba triunfante a ambos lados del Atlántico. Unos oficiales sobornados por Simón Bolívar destituían al virrey Joaquín de la Pezuela y ponían en su lugar a José de la Serna, que procedía de inmediato a licenciar los batallones leales. Ojo, a licenciar los batallones. Pronto, el 9 de diciembre del 24, ocurrió la batalla pactada de Ayacucho. ¿Para qué quería unidades? Donde Sucre venció definitivamente a las tropas realistas. Una farsa en la que no tomaron parte directa ni Espartero ni Maroto, también masones, destinados a señalarse también en el futuro. La capitulación fue firmada la noche anterior en una reunión masónica donde se acordó además que los hermanos masones en la batalla se reconocieran con los signos que les son comunes. Este hecho del acuerdo previo de capitulación queda corroborado por el hecho de que la Serna fue herido durante la batalla, precisamente en la mano derecha, dejándolo imposibilitado para la firma de la capitulación tras la batalla. Otro asunto que llama la atención es que los generales, a vista de sus ejércitos, conferenciaron en secreto durante media hora, siendo que la versión oficial de lo que dijeron no necesitaba más de 5 minutos. El interlocutor realista volvió a las 2 horas para preguntar si iba o no a haber batalla. Un ejército superior en número, instrucción y disciplina, con una artillería hasta 7 veces mayor, se da por derrotado en menos de 2 horas cuando todavía le quedaban 2.000 soldados que tiene que rendir después. Se trataba de desarrollar una ópera bufa sin tener en cuenta siquiera la tragedia personal de unos soldados que iban a entregar su vida por nada. En esta situación, José Canterac obligó a su caballería a exponerse de una manera innecesaria, como coreografía de la tragedia, haciéndola descender al campo de batalla por una ladera tan fragosa que convertía a los jinetes que bajaban descabalgados y ayudando a sus caballos en fácil e inerme blanco de los enemigos, que finalmente, tras 2 horas de trágica comedia, vencieron y concedieron una capitulación extraña y extraordinariamente generosa si tenemos en cuenta el trato que hasta el momento habían dado a quienes vencían. Sucre, que se había significado muy especialmente como sanguinario, se comportaba ahora caballerosamente. En estos momentos, Maroto era intendente gobernador de Puno, junto al lago Titicaca, donde le sorprendió la batalla de Ayacucho. Puno era una posición estratégica guarnecida por tropas aguerridas y, por tanto, de fácil defensa, lugar desde donde poder hostigar a los separatistas. Pero llegado el momento, Maroto juzgó oportuno no defenderla. Cayeron prisioneros el virrey José de la Serna, 15 generales, 16 coroneles, 552 oficiales y 3.000 soldados, que un mes más tarde se encontraban libres navegando hacia España. Maroto embarcó en la fragata francesa Ernestina para dirigirse a España. Tras conocerse en Londres el resultado de la batalla de Ayacucho, un jubiloso Canning dijo ante el Parlamento inglés: «El clavo está remachado, la América española es libre y si no gobernamos tristemente nuestros asuntos, será inglesa». La batalla de Ayacucho será la que marque el punto y final, la sentencia definitiva al desmembramiento de la patria.
Sin embargo, no fue, como dice la historiografía oficial, la batalla de Ayacucho el fin de la presencia realista en América del Sur. Olañeta continuó resistiendo, fiel a la corona y a la tradición española con base en Potosí, y otros movimientos patriotas se resistirían durante décadas. La Gran Colombia de Bolívar cayó en 1830, surgiendo en su lugar Venezuela, Colombia y Ecuador, mientras Perú se dividía, dando lugar al nacimiento de Bolivia, y el Río de la Plata también era dividido en 3 repúblicas: Argentina, Uruguay y Paraguay. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal.